Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Vamos en alguna medida a lo que nos convoca en esta edición especial también de Pauta Propia, el resultado de la elección presidencial. Algunas claves, Claudia, que vale la pena en revisar. Por ejemplo, la idea de que esta es una elección que fue más bien definida por el contexto que por aspectos ideológicos. Sí, bueno, probablemente esto va a ser de todos modos, creo yo, Connie, un concepto tironeado, en el sentido de que sí van a haber sectores en la derecha que consideran que lo que se instaló, ¿no es cierto?, también es un giro del país, de la sociedad chilena hacia las banderas de la derecha. Pero la verdad es que también hay muchos otros analistas que han estado estudiando, estamos recién empezando a estudiar lo que significa esta elección, en que señalan que el triunfo de una figura como José Antonio Kast no debe leerse simplemente como una adhesión mayoritaria a un proyecto ideológico de derecha, sino que más bien al contexto, es decir, una búsqueda de respuestas a problemas concretos. A los problemas Algo cotidianos así, de claro. la ciudadanía, y en las cuales José Antonio Kast habló claramente. Estamos hablando de los temas de seguridad, estamos hablando del tema migratorio, estamos hablando del tema económico. Probablemente si uno quiere hacer una triada, esos tres puntos fueron clave en el mapa electoral de las últimas semanas, y a las cuales incluso Jared Jara quiso empezar a subirse a mitad de camino y no tuvo, digamos, el mismo éxito. Tanto así porque la seguridad fue de alguna manera más la seguridad que cualquier otro tema, porque el migratorio se cruzó con el tema de la seguridad, y el tema económico, el crecimiento fundamentalmente, también se transformó en una bandera compartida, pero fue lejos el de la seguridad, el que se transformó en una suerte de eje ordenador del voto, y donde están puestos también los riesgos en el manejo de expectativas para el gobierno de José Antonio Kast. La seguridad, el orden público, la migración fueron estructurantes de alguna manera de la decisión electoral, y el resultado muestra una ciudadanía que percibe un deterioro en su vida cotidiana y que terminó priorizando respuestas rápidas frente a ese diagnóstico. Lo central de estos temas, o de este gran tema, que lo podemos resumir en el tema seguridad, deja de manifiesto además un desafío político que es bien evidente, con expectativas que se generaron bastante altas, a pesar de que casi es un intento por bajarlas un poquitito hacia el tramo final de la campaña, y dan cuenta, como se ha dicho ya en los análisis posteriores, que el resultado no es un cheque en blanco, sino que hay acciones concretas y rápidas que van a tener que tomarse para que la luna de miel dure un poquito más allá de los 30 días iniciales. Yo voy a hacer un tercer punto, pero solo para hacer un comentario en lo que tú dices, Connie. Uno, en el Partido Republicano, ayer me tocó hablar con algunos, hay total claridad de que las respuestas tienen que ser rápidas. De hecho, hay un trabajo de un proyecto de trabajo, hay un plan de 90 días que trabajaba Bernardo Fontaine, pero independientemente de eso, el equipo más político de José Antonio Kast tiene más que euforia. Han tratado de evitar la euforia. Hay una austeridad emocional en querer enfrentar, porque sienten que tienen que finalmente hoy día bajar, dosificar las expectativas. Ellos mismos contrarrestaron a este gobierno señalando que finalmente era como casi un problema de voluntad no poder resolver el tema de la seguridad. Pero ellos van a tener la misma urgencia en poder hacerlo. Así que ese es un tema clave. Sí. Y lo otro es lo que se está empezando a discutir respecto de si este es el inicio de un nuevo ciclo político ideológico, y si marca finalmente un cierre del periodo político abierto luego del estallido social y de los procesos constitucionales. Una tesis que también David Altman, el cientista político de la Católica, ha planteado en estos días. Son las 18 horas con 10 minutos, no las 8. Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, en Pauta 100.5. Vamos a abrir conversación con este Chile que ya tiene presidente electo, que hoy día fue al Palacio de la Moneda, que tuvo un resultado histórico, un triunfo muy contundente en los números, incluso superior a lo que el propio comando de José Antonio Kast al menos había confesado que estaba esperando, pero un dato que convive con otras cosas que son igualmente importantes, un resultado que no implica que una mayoría equivalente del país adhiera necesariamente o de manera plena al proyecto político del presidente electo, y eso ya le pone una cierta dosis de peculiaridad al resultado y hace mucho más difícil todavía el control de expectativas. El triunfo de Kast abre una pregunta que va más allá del resultado electoral. ¿Cómo se gobierna un país que vota con fuerza, pero no necesariamente con plena adhesión? ¿Qué Chile es el que recibe al nuevo presidente y qué Chile puede realmente construir para intentar cumplir sus promesas de campaña y sostener la gobernabilidad? Bueno, para conversar sobre todas estas preguntas que plantea Connie Stipicic, sobre finalmente cuáles son los márgenes reales del próximo gobierno, los desafíos políticos, económicos, los desafíos institucionales, queremos conversar y estamos con Harald Beyer,
economista, ex ministro de Educación, ex director del Centro de Estudios Públicos, actualmente trabaja en el departamento de Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Universidad Católica. ¿Cómo le va? Muy bien, Qué gusto muchas tenerlo gracias. por Gracias acá. por la invitación. Buenas Bienvenido, tardes a muy buenas todas y tardes. todos. Connie plantea una primera pregunta que es muy atingente y es si ¿qué tipo de mandato está recibiendo José Antonio Kast? Una gran apoyo al proyecto que él encarna o más bien es como, ¿no es cierto?, la mirada, la contraparte de aquello que disgustó. Yo creo que hay dos cosas. Uno es un fracaso del proyecto político que la izquierda había estado construyendo. Yo creo que la izquierda va a tener que renovar fundamentalmente su proyecto político. Creo que intentó una alternativa que no produjo emoción en la ciudadanía. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión, creo yo, que el voto de José Antonio Kast no es un voto tan ideológico, sino que tiene mucho que ver con su idea de gobierno de emergencia. Y como ustedes decían hace un instante, eso exige un cierto desarrollo de acontecimientos que permita validar esa idea. Y Esa si promesa. no logra validarla, va a tener que construir, ¿no es cierto?, un argumento de otra naturaleza para poder sostener una cierta popularidad que le permita gobernar. Eso significa, Harald, que estamos hablando de que José Antonio Kast gana con una mayoría electoral, pero no con una mayoría política y tampoco una mayoría social. No, y él lo tiene muy claro. Ayer pasó un poquito desapercibido en su discurso porque fue tan extenso, Fue largo, un poco 54 aburrido, minutos. digamos, ¿no es Ah, lo cierto? encontraste aburrido. ¿Tú Pero hizo ¿No? una afirmación política bastante potente para lo que había sido su campaña, ¿no es cierto? Es que decir, vengan todos los que Sí. se quieran sumar a este proyecto. Sí. Y eso fue Y una pedir cosa paciencia. novedosa, claro. Empezar a bajar las expectativas, Sí. ¿no es cierto?, que es propio de los gobiernos que son recién electos, digamos, que bajan expectativas. Pero lo más interesante fue esta apertura de decirme de todos los que quieran tienen cabida en este proyecto. Y eso yo creo que fue interesante porque creo que hay una disputa todavía al interior de ese grupo, digamos, A ver. entre aquellos que quieren hacer un gobierno más de principio. Y La aquellos revolución cultural, digamos. Claro, la batalla cultural Claro. que se ha llamado, ¿no es cierto? Y aquellos que dicen, mire, nosotros se nos va a aprobar finalmente por nuestros resultados y para eso necesitamos hacer una coalición amplia que permita, digamos, tener de alguna forma cierta flexibilidad sobre los asuntos Claro. En la lógica que de un nos primer preocupan gobierno. siempre que logremos los objetivos. Claro, digamos. un primer gobierno, unos primeros 4 años Claro. resolviendo eso y eventualmente otros 4 años dando la batalla Claro, cultural. va a depender un poco Por de supuesto. cómo se desarrollen los Por eventos supuesto. políticos. Ahora, digamos. Harald, en tu mirada, ¿qué Chile es el que recibe el nuevo presidente en términos generales, en términos de ánimo, de expectativa, de profundidad de los problemas? ¿Cuáles son las principales restricciones que va a enfrentar él, además, en función de esa visión que tú tengas del estado de la situación del país? O sea, yo creo que este es un país que durante mucho tiempo giró a propósito de la modernización económica y social que enfrentó el país y que se sintió cómodo con esa modernización, que sentía que estaba progresando, si bien había muchas personas que se estaban quedando afuera y tal vez ese fue el gran fracaso de la transición, digamos, de que personas que no se pudieron subir al carro no recibieron el apoyo suficiente, pero en general emergieron grupos medios que sintieron que había progreso y eso de repente se paró, ¿no es cierto? Y a esto se le unió la crisis de seguridad. Entonces, esa combinación fue bastante, creo yo, abrió una nueva forma de pensar la política, ¿no es cierto? Y eso es lo que de alguna forma recogió José Antonio Kast con éxito, que el gobierno no pudo recoger con éxito. ¿A qué ¿no es atribuyes cierto? tú esa incapacidad de la izquierda de recoger con éxito esto? Hoy día en la mañana escuchaba al senador Insulza conversando Sí. con usted, Gerardo, contigo y Gerardo, diciendo que este es un problema que viene, Tironi decía desde el 2010 más o menos, No, él lo pone, él lo ponía como el 2017, Lo- pero que lo este es un pone- problema que lleva un rato largo. Pero él lo pone en un evento muy político, lo pone José Miguel Insulza. Sí. Lo pone en el minuto en que el Partido Socialista deja caer la figura, La de figura de Ricardo Lagos, la Lagos figura para de subir Lagos. a la figura de Guille. Pero Pero no más, sé- no sé allá si- de ese hito, claro, la idea todos es que esto es son- un tema que viene de hace rato, la Yo incapacidad de... Yo creo que hay distintos factores, pero yo lo resumiría en una cuestión. Las condiciones materiales de la población mejoraron, pero han mejorado insuficientemente. Y de repente nos olvidamos que ese era el objetivo. Claro. Cómo mejorar las condiciones materiales de la población y nos empezamos a distraer con otros bienes que son muy legítimos, pero que hay que balancear bien con esta intención, ¿no es cierto?, de progreso que la población tiene. Y nos empezamos a perder en eso, digamos, y tenemos hoy día proyectos de inversión que no se materializan y por lo tanto no podemos seguir mejorando las condiciones de vida, un Pero- crecimiento lento, ¿no es Pero cierto? previo a eso, lo que tú dices, Harald,
lo podríamos estar conversando en el 2019, También. post estallido. Sí, yo claro. creo O sea, que viene hace tiempo. Es Yo que creo que en el sentido de que en las condiciones materiales de sectores medios que querían acceder y que de pronto hubo un frenazo, incubaron un malestar, una insatisfacción. Claro, yo lo vinculo mucho al movimiento estudiantil del 2011. Del 2011, hizo que te de tocó alguna vivir como manera- ministro de Educación. Claro, de que me hecho. tocó vivir un poquito después, Sí. ya menos intenso, Claro. pero que de alguna forma tiene que ver con el hecho de que la concertación no supo defender su legado, por así decirlo, ¿no es cierto? Y claro, su legado estaba muy vinculado a la mejora de las condiciones de vida de las personas, ¿no es cierto? Y esa dimensión no supo defenderla y se fue producto de la nueva fuerza política que emergía hacia otros asuntos, que era una discusión mucho más doctrinaria, acabar con el neoliberalismo. Se habló de la tumba del neoliberalismo en algún momento, ¿no es cierto? Eso ya más adelante, pero era la insatisfacción que representaron las nuevas generaciones respecto a lo que se había construido y con una mirada mucho más puntual en grupos específicos que merecían, ¿no es cierto?, mayores oportunidades, que estaba muy bien, pero que olvidó al grueso de la población. Ahora, este ¿No es gobierno, el nuevo gobierno que comienza en marzo, de José Antonio Kast, trae aparejado ese malestar silencioso que a lo mejor sigue abajo y muchas expectativas y necesidad urgente de resolver porque hay poca paciencia, porque los temas, como lo decíamos recién, son acuciosos, seguridad. Bueno, Y la gente no quiere seguir esperando. no sí, quiere como seguir estamos esperando. dando cuenta de que lleva esperando mucho rato. Y digamos. entonces, ¿cómo se mueve José Antonio Kast en ese sentido? Es decir, ¿cómo va a asegurar gobernabilidad? Él suma, abre su gobierno, no sé si va a ser un gobierno de unidad, un gobierno de coalición, yo creo que ese concepto no es un concepto menor para entender cómo se organiza el poder, ¿no? Pero ¿de qué manera podría hacer frente a urgencias que son, o a expectativas tan inmediatas? La conformación del gabinete es clave para lograr esa coalición. Eso es algo que no hizo Gabriel Boric. No, pues lo sumó Inter- después. Tuvo que claro, hacer lo- después. después. Y solamente trató de transmitir tranquilidad económica a través de Mario Marcel, pero el gabinete mismo representaba mucho lo que él creía, Sí. ¿no? Y nunca llamó a una coalición amplia. En cambio, aquí José Antonio Kast parece haber aprendido esa lección, ¿no es cierto? Que le tocó al gobierno anterior y está tratando de armar, y va a depender entonces mucho de la conformación del gabinete para manejar esta expectativa. Ahora, yo creo que la población siente que estos temas son complejos y que no son fáciles de resolver. Por lo tanto, va a tener oportunidad de desplegarse y tener algunos éxitos menores y mostrar un compromiso con esto. Yo creo que eso es bien importante porque la población, a mí por lo menos en las encuestas que he visto, no espera grandes transformaciones de un momento a otro. De hecho, las expectativas son más moderadas que en otros cambios de gobierno. Pero claro, yo creo que quería un cambio de orientación. Lo vamos a ver con el devenir del tiempo, pero no parece haber una tanta urgencia en la población, porque las expectativas, como digo, están mucho más moderadas que en otras ocasiones. Estamos conversando con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Harald, ¿dónde pueden estar los riesgos en materia de gobernabilidad para José Antonio Kast? ¿En esas expectativas, en la economía, en el Congreso? ¿Dónde? No, yo creo, primero, que no le resulte esta apuesta de un gabinete amplio, diverso, donde mucha gente se siente integrado. Ese es un primer riesgo, ¿no es cierto? Dado el anuncio que hizo ayer. Sí, digamos. claro. Lo segundo es el Congreso. Yo creo que el Congreso quedó en una posición que no me atrevería a decir compleja, pero sí con sensibilidades que están muy a flor de piel, digamos, y que pueden querer correr una aventura, incluso dentro de su propia coalición, digamos, que pueden querer correr sus propias aventuras, digamos. ¿Ah? Yo veo una cierta disputa en torno, por ejemplo, a Chile Vamos, si van a ser un solo partido, si van a ser distintos partidos, hay competencia en Renovación Nacional por liderazgo en marzo, ¿no es cierto?, en abril, no me acuerdo exactamente si la elección es en marzo o en abril. Todo eso complica un gobierno que está partiendo, digamos. Entonces ahí yo veo los riesgos de que políticamente no puede articular, ya sea por el Congreso, ya sea por el gabinete, esta coalición amplia que él ¿Te busca. preocupa como uno de los factores de gobernabilidad de José Antonio Kast el manejo que pueda tener con la calle, como se le llama? Rodolfo Carter hizo declaraciones complejas la semana pasada, ¿no? De que tenían temor de que la calle tuviera movimientos fuertes. Hablo de como de incendiar la calle. Sí. Puede ser O sea, ahí un movimiento social que Yo lo... tengo la impresión de que socialmente no hay espacio
por lo menos al principio, para ese movimiento en la calle. Puede ser que después el gobierno no le va bien, eso emerja. Pero yo creo que esa estrategia perdió mucho apoyo social y por lo tanto no veo que la oposición de ese entonces, que va a tener que reinventar un poco su proyecto político, quiera que eso ocurra, digamos, más inmediatamente. Entonces no lo veo como un riesgo tan grande. Yo creo que es una forma de exagerar un poquito los desafíos que vienen, digamos, que es propio de un gobierno que está por partir, digamos. Harald Beyer, ¿tú haces distinciones entre la figura de Jara y el resultado de la centroizquierda? ¿Cómo calificas finalmente el resultado del oficialismo? Ayer Eugenio Tironi decía que fue malo, pero que no fue un desastre, o que no fue humillante. Que claro. más bien sobre el 40% terminó siendo algo relativamente digno. Otros la responsabilizan a ella algunos, otros al presidente Gabriel Boric. ¿Llegaste tú a alguna conclusión respecto de eso, no? O sea, ningún resultado es humillante cuando son los ciudadanos los que lo definen, digamos, creo yo. Pero sí creo que demuestra un poco la fragilidad del proyecto político de la centroizquierda. Por eso yo creo que tiene que renovarlo mucho. Perdió en todas las regiones. Logró solo en 36 de 346 comunas un triunfo. 20 de ellas en la región metropolitana, que eso es un desafío político para la derecha, digamos. La región metropolitana parece su región más débil, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que es una derrota difícil de tragar, digamos. Y para eso ese centro izquierda tendría que soltarle la mano a la derecha frente amplista, a la izquierda frente amplista, a la izquierda comunista. O sea, esa va a ser la discusión. Yo creo que al final la pregunta de fondo es cuál es el proyecto político que logran construir, y si no hay grandes acuerdos respecto a ese proyecto político, se va a producir una división. Yo me imaginaba, fíjate, en la lógica de repetir ciclos, que estamos tan acostumbrados a ir repitiendo ciclos. De alguna manera el ciclo de instalación de este gobierno se puede parecer mucho al de la instalación del gobierno de Boric, pero ya ha dado cuenta Kast de que parece haber sacado algunas lecciones. Pero con la izquierda y la centroizquierda con el oficialismo actual puede pasar exactamente lo mismo que pasó con la derecha durante este gobierno. Que haya una división, que lleguen no sé si van a llegar a una primera vuelta separados, pero que se produzca un descreme parecido al que se produjo en la derecha. Sí, fíjense ustedes, es interesante porque a propósito de la referencia que ha hecho el propio José Antonio Kast de que uno de los líderes políticos que admira es la Giorgia Meloni, la forma que está configurado el sistema político italiano es muy parecido al nuestro. Sí, pues parecido. Tú tienes, y el Partido Comunista Italiano giró también. Pero es que fíjate que se produjo una división, porque ahora el Partido Democrático, que es la izquierda más socialdemócrata, por así decirlo, y que está aliado con los demócratas cristianos, digamos, existe, ¿no es cierto? Y existe separado lo que se llama la siniestra italiana, que es la más izquierda, más radical. Eso podría pasar aquí, digamos. Ahora, los líderes del Partido Socialista están como diciendo, hagamos un pacto con los comunistas, ¿no es cierto? Y saquemos al Frente Amplio, porque el Frente Amplio es algo que no... Entonces no sé muy bien cómo esto se va a configurar, digamos. Sí. Yo creo que va a depender mucho de la capacidad que tengan de articular un proyecto político en el que todos ellos se sientan representados. Y particularmente si no se van a producir divisiones. Y particularmente la capacidad que pueda tener el socialismo democrático de sacudirse, pararse y eventualmente confrontar o enfrentar a ese otro sector al que no se ha enfrentado ni lo ha confrontado desde hace mucho rato, desde que le empezó a tener susto, digamos. Claro, o sea, pero ya están empezando a aparecer. Pero poquito, pero se han dado cuenta que ese es un proyecto político que no rindió los frutos esperados, digamos. No, de acuerdo, entonces, pero con eso no basta. No, por supuesto, tienen que construir su propio proyecto político. Claro, pero yo creo que va a depender mucho de si son capaces de producir un mínimo común denominador. Hay que acordarse que la Concertación, sus grandes articuladores fueron la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, pero hoy día están muy debilitados esos dos partidos. Entonces, y el Frente Amplio parece no tener la visión para poder articular de nuevo esta coalición. Entonces, es improbable que logren construir un proyecto político común, pero no está descartado. Sí, claro. Llevando el mismo espejo como el reflejo de este espejo a lo que ha pasado en el mundo de la izquierda, centro-izquierda, finalmente Gabriel Boric no logró hacer una gran coalición entre estos dos mundos. O sea, lo incorporó en su gobierno, pero esto no terminó en una gran coalición, ¿no es cierto?, el socialismo democrático y a Prodignidad. José Antonio Kast y su derecha llegan y se enfrentaron a la centro-derecha marcando posiciones muy claras, lo de la derechita cobarde y todo. Hoy tienen que gobernar juntos. Y hoy tienen que volverse todos valientes o volverse todos cobardes, porque el ejercicio de gobernar requiere aflojar y renunciar. Tú lo sabes bien, Harald.
¿Cómo ves tú ese ajuste respecto del ideario y de lo que representa esencialmente cada una de esas derechas? Yo creo que va a ser más fácil de lo que uno cree. Ya. Y la razón es muy simple. Lo que pasa es que esta elección presidencial fue muy curiosa porque iba acompañada de una primaria de la derecha. Y en las primarias siempre se sacan este tipo de declaraciones, Sí. digamos. Entonces es un fenómeno muy especial el que ocurrió. El buen resultado de Parisi hace pensar de que en el futuro la derecha no va a querer correr este riesgo, digamos, porque eventualmente se puede quedar fuera, Claro. digamos, dado la atomización con tantos candidatos. Y eso, con un gobierno que tiene mucho poder siempre, digamos, sobre todo el primer año, va a hacer más fácil, yo creo, la convivencia y la coalición. Me parece a mí. Está digamos. optimista. O sea, no sé si optimista, creo que es realista nomás respecto de lo que es la política. O sea, siempre el presidente, sobre todo el primer año, tiene mucho poder. Y eso... El ejemplo de Meloni no es la primera vez que se cita. De hecho, ayer venía a desarrollar la idea por una entrevista a Antonio Caño en el Mercurio. Pero hace mucho rato que se sabe que desde la derecha chilena y desde el Partido Republicano estaban mirando a Meloni. Meloni porque también le pareció a ella alguien más a la derecha. Ella también se moderó en su momento y terminó siendo un gobierno que hoy día es bastante reconocido, con mucha más transversalidad y en un lenguaje mucho más integrador y de búsqueda de acuerdos, en definitiva. ¿Tú estás de acuerdo con que ella podría ser un referente a mirar, Sí. más que mirar a Trump, a Bolsonaro, a Bukele, El escenario político italiano, como decía Sí. yo, tiene cierto parecido con el chileno y por lo tanto hay mucho que aprender de ahí. Ahora, Claro, pero ella tiene un estilo hay que particular. reconocer, ella tiene un estilo, claro, que de alguna forma creo que intentó ayer José Antonio Caz en su discurso, digamos, pero no se notó tanto por esta... ¿Por qué? ¿Por qué no se notó? Por lo extenso y lo latero que fue. pero Digamos que no fue pero- una gran pieza discursiva. No, pero es interesante Pero esta dijo idea cosas de la interesantes. apertura, ¿no es Ajá. cierto? Ahora- Que incluso fue más allá de Chile Vamos. Sí. Mm. Ahora, la primera señal de política internacional, y no sé si de política interna, es el viaje de mañana martes A Argentina. a Argentina a reunirse con Javier Milei. Llama la atención porque no va solo, entiendo que va además con la presidenta de la CPC y de la SOFOFA. ¿Qué lees tú en ese viaje de José Antonio Caz a Argentina a reunirse con Javier Milei? Bueno, yo creo que es su aliado político más natural, digamos. Eso no significa que va a repetir lo que él está haciendo, digamos, porque son contextos muy distintos. Y países bien distintos. Sí, también, países claro. muy Y formas bien- de ser súper distintas. Pero ¿no? si uno lo piensa desde el punto de vista de Argentina y Chile siempre han tenido una relación compleja, digamos. Aquí hay una oportunidad de tener una relación y estos dos países trabajando juntos pueden ser un articulador de inversiones, de proyectos conjuntos, que es atractivo. Yo creo que se está pensando en eso. Ajá. Yo no creo que quiera simular lo que está haciendo Milei, porque las coyunturas, como digo yo, y los contextos son muy distintos. Queridísimo Harald Beyer, para variar, muchas gracias. No, muchas gracias a Muchas ustedes gracias por por estar en este invitarme. Pauta Se hizo Propia. muy breve esta conversación. Sí, pero Harald. la Muchísimas podemos gracias. repetir muchas veces. Sí, Siempre vamos pues. a tener tema con Harald Beyer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, ¿ah? que esté muy bien.